Antes de dormir dije, aquí estoy, te necesito, y el Espíritu Santo me habló esta noche. No fue una noche cualquiera. Era de esas en las que el silencio pesa más que el cansancio, cuando la mente no para y el corazón parece hundirse en su propio ruido. Todo afuera estaba quieto, pero dentro de mí había una tormenta que no se veía. Me sentía agotado, confundido y con esa sensación invisible de estar solo, incluso rodeado de personas. Había orado tantas veces, pero esa noche ya no tenía palabras, solo un suspiro que nacía del alma. Miré al techo, sin saber si hablaba con Dios o con el vacío, y dije casi sin voz, aquí estoy, te necesito. Fue una oración tan pequeña, tan sincera, que parecía desaparecer en el aire. Pero algo dentro de mí me hizo quedarme quieto, como si el mismo silencio me pidiera no moverme, no rendirme, solo esperar. No hubo luces, no hubo milagros, solo la certeza de haberme rendido completamente. A veces, la fe empieza justo ahí, donde termina toda fuerza humana. Esa noche entendí que no se trata de buscar a Dios en lo alto, sino de permitir que Él entre en lo profundo. No llega cuando le exigimos señales, sino cuando le abrimos el corazón sin condiciones. Cerré los ojos con el alma cansada y el cuerpo vencido, y fue entonces cuando lo sentí. Una presencia tan suave que no se puede explicar. No venía del mundo exterior, venía de adentro, como si mi espíritu hubiera recordado quién era. A partir de ese momento comenzó algo nuevo, una conversación entre mi alma y el cielo, una historia donde el Espíritu Santo no solo me habló, sino que me enseñó a escuchar. Y lo que me dijo esa noche cambió mi manera de creer, de esperar, de vivir. Esta es la historia de esa noche, una noche que empezó con cansancio y terminó con paz. Cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Hay noches en las que el silencio parece tener un peso propio. Fue un instante breve, pero suficiente para entender que no estaba solo. El Espíritu Santo no entró con ruido ni con fuego. Entró como una brisa que acaricia sin tocar, como un pensamiento que consuela sin palabras. Y en ese instante, comprendí que la verdadera oración no siempre necesita palabras, sino entrega, que Dios no se aleja cuando calla. A veces calla porque está demasiado cerca. Esa noche, lo invisible se volvió real, lo eterno, cercano, lo divino, humano. No es el silencio de la tranquilidad, sino ese otro, el que se instala cuando el alma está cansada de sostenerse a sí misma. Esa noche, todo estaba quieto, y sin embargo, algo dentro de mí gritaba sin sonido. Era un cansancio que no se curaba durmiendo, una tristeza que no venía de un hecho concreto, sino de una sensación constante de vacío. Miraba al techo, al rincón de la habitación, a la oscuridad, y sentía que nada respondía. Todo parecía distante, incluso Dios. El reloj marcaba las horas con una lentitud insoportable. Cada tic era una palabra que no lograba decir. Y en medio de ese silencio tan denso, descubrí algo que no había querido aceptar. Había dejado de hablar con Él. Había orado muchas veces, sí, pero más por costumbre que por fe. Mis palabras se habían vuelto repeticiones, frases vacías que ya no tocaban el cielo. Me di cuenta de que había intentado seguir adelante por mi propia fuerza, creyendo que el control me mantenía en pie, cuando en realidad era eso mismo lo que me estaba hundiendo. Fue en esa quietud incómoda donde entendí que el silencio también puede ser una voz, que a veces Dios calla no porque esté ausente, sino porque está esperando que uno se detenga,
que uno se canse de huir. No fue fácil aceptarlo. Me sentía como alguien perdido en un desierto sin señales, y cada intento de hablar parecía no llegar a ninguna parte. Pero había algo en ese vacío que empezaba a transformarse. Una invitación invisible a rendirme, a dejar de fingir fortaleza, a admitir que no podía más. Recuerdo haber sentido una especie de resistencia interna, una lucha entre el orgullo y la necesidad. El orgullo decía, no muestres debilidad, pero la necesidad, la verdadera, la del espíritu, susurraba, habla, no con los labios, sino con el corazón. Esa fue la primera vez que comprendí que el silencio no siempre es ausencia de Dios. A veces es el espacio que Él usa para revelarse, porque en medio del ruido de mis pensamientos, de mis quejas, de mis miedos, nunca le había dado espacio para hablar. Cuando todo parece muerto, cuando la fe se siente seca y el alma vacía, ahí es donde el espíritu comienza a moverse sin que uno lo note. En esa noche no hubo luz, ni voz, ni milagro visible, pero el aire cambió, y no porque la habitación se transformara, sino porque mi disposición empezó a rendirse. Fue como si el silencio, ese mismo que me asfixiaba, empezara a tener otro sabor. Ya no era castigo, era espera. Ya no era vacío, era preparación. Comprendí que la fe no siempre se siente, muchas veces se elige, que creer no es ver una señal, sino decidir no rendirse cuando no hay ninguna. Esa noche, el silencio que antes me pesaba, se volvió un refugio, y dentro de ese silencio, algo comenzó a despertarse, algo que no era de este mundo. Una leve certeza de que Dios aún estaba allí, esperando que yo lo buscara de verdad, no con palabras, sino con todo lo que soy. Esa fue la primera lección de esa noche. A veces el Espíritu Santo no llega para romper el silencio, sino para habitarlo. No viene para apagar la oscuridad, sino para enseñarte a ver en medio de ella. Y cuando eso ocurre, el silencio deja de ser miedo y se convierte en promesa, la oración que nació del cansancio. No fue una oración planeada, ni escrita, ni memorizada. No nació de un libro, ni de una costumbre, sino del agotamiento más puro. Había pasado tanto tiempo intentando ser fuerte, que ya no me quedaban fuerzas para seguir fingiendo. Esa noche, con la cabeza apoyada en la almohada y el corazón apretado por dentro, solo pude decir 3 palabras. Aquí estoy, te necesito. No había más. Era lo único que quedaba de mí. Una confesión sin adornos, un grito callado desde lo más hondo. Y fue extraño, porque al pronunciarlo no sentí alivio inmediato, ni calor divino, ni una voz celestial respondiendo. Sentí nada, un vacío absoluto. Pero dentro de ese vacío algo comenzó a moverse, como una pequeña grieta en una pared vieja. Era como si esas palabras hubieran despertado una parte de mí que llevaba dormida mucho tiempo. Me di cuenta de que nunca había orado así, sin pedir, sin justificarme, sin explicar nada. Solo estar, solo reconocer que no podía más. Esa oración nació del cansancio, pero también de la sinceridad. A veces, las oraciones más poderosas son las que no tienen fuerza, las que salen entre lágrimas y respiraciones temblorosas. No son discursos, son rendiciones. Porque Dios no necesita palabras perfectas, necesita corazones reales. Y cuando uno se rinde, no ante la desesperanza, sino ante el amor, entonces algo cambia en el aire, aunque no se vea. Permanecí en silencio, con las manos abiertas, sin saber si esperaba una respuesta o solo compañía. Lo que sentí no fue una voz, sino una quietud diferente.
Era como si el Espíritu Santo no quisiera decirme nada todavía, sino simplemente estar conmigo, compartiendo ese cansancio. Y comprendí algo que nunca había entendido. A veces, Dios no te saca del peso, te acompaña dentro de él hasta que deja de doler igual. Esa noche, orar dejó de ser una obligación y se convirtió en un refugio. No intenté convencer a Dios de nada, no le pedí soluciones, no le prometí cambios. Solo estuve ahí, y por primera vez sentí que Él también estaba, que el cansancio no me alejaba de su presencia, sino que me empujaba a ella, porque cuando ya no quedan fuerzas humanas, el Espíritu toma el lugar que siempre le correspondía. Me di cuenta de que la oración no era un puente hacia Dios, era el espacio donde Él siempre había estado, esperando a que yo soltara el control. Y lo solté. Dejé caer las máscaras, los planes, los miedos, las razones. Por un instante ya no importaba si entendía o no, si la vida tenía sentido o no. Solo quería descansar en algo más grande que yo. Y en ese descanso, algo se encendió. No fue fuego visible. Fue una llama interna que empezaba a devolverle vida a lo que creía apagado. Esa oración, nacida del cansancio, fue más verdadera que todas las que había dicho antes, porque no buscaba convencer a Dios, sino ser sostenido por Él. Comprendí que a veces el alma no ora con palabras, sino con su simple existencia, que quedarse quieto ante Dios, vulnerable, derrotado, también es una forma de adorarlo. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa pequeña oración, esa frase cansada y sincera, había abierto una puerta invisible por donde el Espíritu Santo empezaría a entrar poco a poco, no con promesas, sino con presencia. Porque cuando uno dice con todo el corazón, aquí estoy, te necesito, el cielo escucha, aunque el mundo permanezca en silencio. Esa fue la segunda lección de aquella noche. No hay oración débil si nace del alma. Dios no responde al volumen, responde a la verdad. Y cuando uno se atreve a hablarle desde el cansancio, Él responde desde la eternidad, el eco que no esperaba respuesta. Después de aquella oración, lo único que quedó fue el silencio. No un silencio tranquilo, sino uno que dolía, que parecía devolver cada palabra como un eco perdido en un valle sin fin. Abrí los ojos en la oscuridad y me pregunté si realmente Dios me había escuchado. El corazón late distinto cuando uno no sabe si su fe está hablando con el cielo o con sus propias paredes. Ese eco interior no respondía, solo repetía mi propia voz. Y en esa repetición, la duda empezó a crecer. ¿Y si no me escucha? Pensé. ¿Y si esta vez no hay respuesta? Era una pregunta que no quería hacer, pero que ya no podía callar. Había hablado con sinceridad, había entregado todo lo que me quedaba y sin embargo, nada. Ningún signo, ningún consuelo inmediato. Solo la sensación de que mi oración se había perdido en la inmensidad. En ese momento, me di cuenta de que lo más difícil no es orar, sino esperar. Esperar sin certezas, sin señales, sin promesas visibles. La mente busca una explicación, el alma busca una presencia, y cuando ninguna llega, se enciende la batalla entre creer o rendirse. Pero en medio de esa espera sin respuesta, comprendí algo que nunca había entendido con tanta claridad. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su manera de enseñarte a escuchar más allá del ruido. Quizás el Espíritu Santo no me habló de inmediato porque necesitaba vaciarme primero. Porque si hubiera respondido enseguida, mi corazón habría escuchado desde el ruido de mis expectativas, no desde la humildad de mi alma. A veces, Dios no contesta rápido porque está preparando el oído interior para reconocer su voz.
Y esa preparación duele, porque parece abandono, pero en realidad es cuidado. Es el tiempo en que el alma se purifica del deseo de controlar y aprende a confiar sin ver. Pasaron los minutos, y luego las horas, y ese eco seguía allí. Pero ya no era un eco de desesperación, sino de búsqueda. Cada pensamiento que surgía me hacía mirar más profundo. Descubrí que dentro de mí había voces que me confundían, la del miedo, la de la culpa, la del orgullo. Voces que hablaban más fuerte que la fe. Y entendí que el Espíritu Santo no podía hablar en medio del ruido interior. Necesitaba que esas voces se callaran. Así que dejé de luchar. Dejé de exigir respuestas. Cerré los ojos y le dije en silencio: si estás aquí, no necesito entenderlo ahora. Solo quédate. Fue la primera vez que mi oración no pedía una prueba, sino compañía. Y en ese instante, algo cambió. No fue un sonido, ni una palabra. Fue una sensación. Como si el eco ya no repitiera mis dudas, sino mi esperanza. Como si el mismo silencio empezara a volverse tierno. Empecé a recordar las veces que Dios me había hablado sin palabras. En una mirada, en una calma repentina, en una lágrima que limpiaba más de lo que dolía. Me di cuenta de que tal vez Él sí respondía, solo que yo esperaba respuestas con forma de milagro y no con forma de paz. Porque la voz de Dios no siempre dice lo que uno quiere oír, pero siempre trae lo que uno necesita. Esa noche comprendí que el silencio no era un muro, era un espejo. En él pude ver todo lo que debía soltar para escuchar realmente. No era Dios quien estaba callado, era yo quien no sabía escuchar, y ese eco, que antes me desesperaba, comenzó a convertirse en una guía. A veces, la respuesta de Dios no llega en forma de palabra, sino en la transformación que provoca su espera. Porque mientras uno espera en Él, algo se mueve dentro. La paciencia se hace más profunda, la fe más madura, el amor más verdadero. Y cuando uno menos lo espera, el eco se convierte en voz, y la voz ya no viene de fuera sino de adentro. Esa fue la tercera lección de aquella noche. No todo silencio es vacío. Algunos silencios son el lenguaje más puro del Espíritu Santo, y solo quien se atreve a escucharlo sin huir, descubre que incluso el eco puede ser una respuesta. El susurro en medio de la oscuridad fue en medio de ese silencio, cuando ya había dejado de esperar respuestas, que algo cambió sin que pudiera explicarlo. No fue un sonido exterior, ni una voz que se escuchara con los oídos. Fue más bien un movimiento interno, como si el alma respirara diferente. Sentí una presencia, no algo imaginado, no una idea, sino una certeza suave y profunda. El aire de la habitación pareció llenarse de algo invisible pero real. Era como si una brisa hubiera cruzado por dentro de mí, una brisa que no movía el aire, sino el espíritu. No supe si era el Espíritu Santo o mi propia necesidad de consuelo, pero lo que sentí no fue fantasía, era ternura. Una ternura que no juzgaba, que no exigía, que no pedía explicación alguna. Era como si Dios, cansado de verme luchar contra mis miedos, se acercara sin palabras para decirme: estoy aquí, no luches más. En ese instante, no hubo milagros ni señales grandiosas, solo una paz que no venía de este mundo. Una paz que se posa sin ruido y se queda, como una mano invisible sobre el corazón. Esa presencia no me habló con frases, me habló con sensación. Me hizo entender que muchas veces el espíritu no se impone, se insinúa, que no llega con truenos ni relámpagos, sino con un susurro tan sutil que uno solo puede oírlo si baja el ruido interior. Y comprendí que el secreto no estaba en hacer más oración,
sino en orar mejor, con silencio, con escucha, con disponibilidad. Porque el Espíritu no se revela a quien lo llama con impaciencia, sino a quien se queda quieto con humildad. En la oscuridad de esa noche, entendí algo que cambió mi manera de creer. La voz de Dios no necesita volumen para tener poder. No busca asustar ni deslumbrar, busca transformar desde dentro. Su manera de hablar es parecida al viento que no se ve, pero cambia la dirección del alma. Ese susurro no venía para darme respuestas, sino para recordarme que la fe no consiste en entender, sino en confiar. Mientras el susurro crecía en silencio, algo dentro de mí empezó a romperse. No era dolor, era liberación. Era como si todo el peso de los pensamientos, los temores y las culpas comenzara a deshacerse lentamente. Me di cuenta de que había cargado demasiado tiempo con cosas que nunca debí cargar solo. Y fue entonces cuando comprendí que el Espíritu Santo no siempre viene para decirte qué hacer, sino para quitarte lo que ya no puedes llevar. Ese susurro tenía una dulzura extraña, una firmeza amorosa que me envolvía sin palabras. No era una conversación, era una presencia que decía todo sin decir nada. Me hizo recordar las veces en que Jesús sanó con una mirada, con un toque, con un silencio. A veces, el poder de Dios no está en lo que dice, sino en lo que hace sentir. Y esa noche, ese susurro invisible fue más fuerte que cualquier sermón. No sé cuánto tiempo pasó, podrían haber sido minutos o una eternidad, pero cuando abrí los ojos, el miedo ya no estaba. La habitación seguía igual, pero dentro de mí algo se había encendido. No era emoción, era certeza. Una certeza silenciosa de que no estaba solo, de que ese susurro había venido a recordarme que incluso en la oscuridad, Dios sigue siendo luz. Y ahí en ese instante lo entendí. No había sido yo quien lo buscó, fue Él quien me encontró. Porque el Espíritu Santo no necesita permiso para entrar cuando el alma se rinde. Llega cuando las palabras se acaban y el corazón se abre, cuando ya no se espera nada y, sin embargo, todo se entrega. Esa fue la cuarta lección de aquella noche. Dios no siempre habla con truenos, a veces se acerca con un susurro, y solo los que se atreven a callar lo suficiente pueden oírlo. Ese susurro no fue un sonido, fue una promesa. La promesa de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una voz divina que sigue llamando por nuestro nombre. Cuando el Espíritu entra sin pedir permiso. No hubo un aviso. No hubo una sensación previa que me preparara. Simplemente sucedió. Fue como si de pronto una corriente invisible hubiera atravesado el aire. Una presencia tan pura y tan intensa que no podía explicarse con la mente. El Espíritu Santo entró y no lo hizo tocando la puerta. No pidió permiso, no esperó que yo estuviera listo, ni que mi fe fuera suficiente. Llegó cuando todo estaba en ruinas, cuando mi alma ya no tenía fuerzas para sostener su propio peso. Llegó como llega la lluvia después de un largo desierto, inesperada, pero necesaria. No fue algo que se viera, fue algo que se sintió. Era como si cada parte de mi cuerpo, cada pensamiento, cada recuerdo estuviera siendo visitado. Una paz profunda comenzó a ocupar el espacio donde antes vivía el miedo. No era una emoción pasajera, era algo mucho más real, más estable, más vivo. Sentí que no era yo quien respiraba, sino que algo dentro de mí estaba respirando a través de mí. Una presencia que no venía a imponer, sino a sanar. Durante mucho tiempo pensé que debía buscar a Dios en lugares santos, en palabras especiales, en momentos perfectos. Pero esa noche entendí que Él
no necesita escenarios. El espíritu entra donde lo llaman, incluso con una voz rota. Entra donde el alma se abre, aunque sea por rendición. Y cuando entra, lo hace todo nuevo. No llega para reformar la superficie, sino para reconstruir lo que estaba escondido y olvidado. Lo sentí moverse dentro de mí como una corriente de amor que no se podía detener. No era un amor romántico ni místico, era un amor absoluto, limpio, que no pedía nada a cambio. Era un amor que conocía mis sombras y aún así no retrocedía. En ese instante, supe que estaba frente a algo eterno, que ninguna palabra humana podía describir lo que ocurre cuando el espíritu toma un alma cansada y la vuelve a encender. El cuerpo se quedó quieto, pero el corazón comenzó a latir distinto. Cada respiración parecía un diálogo silencioso. No había palabras, pero sí comprensión. No había promesas, pero sí certezas. Comprendí que el espíritu no viene cuando lo merecemos, sino cuando lo necesitamos. Que su presencia no depende de nuestros méritos, sino de su misericordia. Él no entra para evaluar, entra para abrazar. No viene a señalar errores, sino a recordar que seguimos siendo hijos. Y ahí, mientras el silencio seguía siendo testigo, entendí por qué no pidió permiso. Porque el espíritu no es un visitante, es el dueño del alma que le pertenece a Dios. Y cuando encuentra una puerta entreabierta, no duda en cruzarla. No lo hace por invasión, lo hace por amor, porque sabe que si esperara a que estuviéramos listos, nunca lo dejaríamos entrar. Esa noche comprendí que hay algo más poderoso que las palabras: la rendición. Cuando uno deja de resistirse, cuando deja de querer controlar la fe, entonces el espíritu entra y comienza su obra, no con ruido, sino con ternura. No con mandato, sino con consuelo. Entra en el pasado que dolía, en la mente que dudaba, en el corazón que temía, y en cada espacio que antes estaba vacío, deja una chispa de vida. Desde ese momento supe que ya no era el mismo. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque algo dentro de mí había sido tocado. El espíritu no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que se deja tocar. Lo entendí con una claridad que no venía de mi pensamiento, sino de mi espíritu, y esa certeza me sostuvo. Cuando Dios entra, nada vuelve a ser igual. Esa fue la quinta lección de aquella noche. El Espíritu Santo no pide permiso para amar. Entra donde hay heridas y las convierte en caminos. Entra donde hubo miedo y deja fe. Entra donde hubo oscuridad y deja luz. Y cuando lo hace, el alma no solo respira, renace, la voz que no se escucha con los oídos. Esa noche, después de sentir la presencia del Espíritu, permanecí quieto, sin mover un solo pensamiento. No sabía si debía hablar o callar, si debía llorar o sonreír. Era una calma extraña, tan profunda que parecía venir de otro lugar. Entonces ocurrió algo que no sabría explicar con palabras humanas. No escuché una voz, pero entendí un mensaje. No vino del exterior, vino del alma. Era como si mis pensamientos se hubieran rendido. Y en ese espacio interior donde no hay ruido, una voz comenzó a hacerse presente. Una voz que no se escucha con los oídos, sino con el espíritu. Esa voz no tenía tono, ni volumen, ni acento. Era claridad pura, una comprensión inmediata. No decía frases, pero cada sensación tenía el peso de una verdad eterna. No me hablaba de lo que debía hacer, me hablaba de lo que debía recordar, que no estaba solo, que siempre había estado acompañado, incluso en los momentos donde creí que Dios me había abandonado.
Era una voz que no buscaba imponer, sino iluminar. Comprendí que el Espíritu Santo no habla para impresionar, habla para transformar. Su lenguaje no es humano, es espiritual. No se trata de palabras que se pronuncian, sino de verdades que se revelan. Y cuando las revela, todo dentro de ti cambia de color. El miedo deja de tener fuerza, la culpa se deshace y el alma empieza a respirar diferente. Es como si en un instante todo lo que parecía imposible de entender comenzara a tener sentido sin necesidad de explicaciones. Esa voz interior me mostró que Dios no solo habita en el cielo, también habita en lo más profundo de nuestro ser, que su templo no está hecho de piedra, sino de carne, de fragilidad, de silencio, y que cuando el Espíritu decide hablar, no necesita sonido, porque Él habla desde donde nacen los pensamientos, desde donde se forma la fe. Me hizo entender que escuchar a Dios no es un acto de oído, sino de entrega. Por un momento sentí una emoción que no era humana. Era una mezcla de paz y reverencia, una certeza que me hacía sentir pequeño y al mismo tiempo infinito. No era miedo, era asombro. La voz me recordaba que Dios no se había ido, que siempre había estado esperando mi silencio para hacerse oír, que mientras yo llenaba mis días de ruido, de preocupaciones y quejas, su voz había estado ahí, esperando un espacio para hablarme. No hubo promesas ni profecías, solo una invitación. Escucha más, habla menos. Esa frase, sin ser pronunciada, resonó en todo mi interior. Me di cuenta de que había pasado más tiempo hablándole a Dios que escuchándolo, que mi fe se había vuelto un monólogo, no un diálogo, y que quizás por eso me sentía vacío, porque la oración sin escucha es solo ruido. El Espíritu me enseñó esa noche que escuchar a Dios no es algo que se hace con los oídos, sino con el alma disponible, que su voz no busca convencerte, busca abrazarte, que no siempre dice lo que quieres oír, pero siempre dice lo que necesitas para volver a creer. Permanecí ahí, sin moverme, respirando despacio. Sentía que cada inhalación era una palabra divina entrando en mí. Y por primera vez no intenté entenderlo todo, solo lo recibí. Porque cuando Dios habla de verdad, el alma no pregunta, solo se inclina. Esa fue la sexta lección de aquella noche. La voz de Dios no suena, se siente. No llega desde el cielo, nace dentro de ti. Es el mismo soplo que te dio vida, recordándote que sigues vivo porque Él sigue ahí. Y cuando logras escucharla, aunque sea una vez, ya nada vuelve a ser igual. Porque esa voz, una vez oída en el alma, se convierte en tu guía para siempre. Lo que el Espíritu dijo esa noche. Esa noche no hubo relámpagos, ni visiones, ni palabras pronunciadas por una voz que viniera del cielo. Todo sucedió en el mismo lugar donde nacen las lágrimas y se curan los silencios, dentro del alma. La presencia del Espíritu seguía ahí, firme y suave al mismo tiempo, como un fuego que no quema, pero ilumina. No tuve que preguntar nada. Era como si Él ya conociera todas mis preguntas, incluso las que nunca me atreví a decir. Y fue entonces, en esa quietud tan profunda, que el mensaje comenzó a formarse. No como una frase, sino como una verdad que se instalaba dentro de mí, sencilla y clara. No estás solo, nunca lo has estado. Aquellas palabras sin sonido lo cambiaron todo. Recordé los días en que me sentí olvidado, los momentos en que el dolor me hizo creer que Dios se había ido. Recordé cada oración que pensé perdida, cada lágrima que creí inútil, y entendí que ninguna se había perdido, que todas habían sido recogidas, una por una,
en ese silencio donde el espíritu espera. Él me hizo ver que no había habido un solo instante de mi vida en el que Dios no estuviera conmigo, aun cuando mi fe se desmoronaba. Esa voz invisible comenzó a mostrarme algo más, que el sufrimiento no siempre es ausencia de Dios, a veces es la forma en que Él trabaja lo invisible dentro de nosotros, que el dolor, cuando se entrega, se transforma en puerta, y que cada noche oscura tiene su amanecer escondido, esperando la fe que no se rinde. Fue entonces cuando comprendí que el Espíritu Santo no vino para resolver mi vida, sino para recordarme que no debía temerla. Yo no vengo a quitarte las cargas. Sentí que decía en lo profundo, vengo a ayudarte a llevarlas. Esa frase me atravesó como una corriente de ternura, porque había pasado tanto tiempo pidiéndole a Dios que me sacara del peso, sin entender que muchas veces Él no quita el peso, sino que me da hombros nuevos para sostenerlo. Aprendí que el verdadero milagro no siempre es escapar de la tormenta, sino poder permanecer en ella con paz. El Espíritu me habló de perdón, pero no del que se pronuncia, sino del que libera. Me mostró rostros, recuerdos, heridas que aún guardaba, y con un silencio amoroso, me hizo comprender que no podía seguir pidiendo luz mientras seguía sosteniendo rencor, que el amor de Dios no entra donde uno no suelta lo viejo. No fue fácil, dolió, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero esa ruptura no era destrucción, era nacimiento. También me habló de fe, pero no de una fe de palabras o ritos, sino de una fe que se vive cuando no hay señales. Me mostró que creer no es sentir, es decidir, que la fe madura no depende de las emociones, sino de la confianza, que cuando todo se derrumba y uno sigue diciendo creo, el cielo se abre aunque los ojos no lo vean. Esa conversación sin sonido me transformó más que cualquier sermón, porque no era una voz externa, era la verdad resonando desde dentro. Era como si el Espíritu me recordara quién era antes de las heridas, antes de la culpa, antes de la duda, como si me dijera, eres mío, fuiste amado antes de entender lo que es el amor. Y en ese instante, todo dentro de mí se ordenó. No porque entendiera el porqué de mis pruebas, sino porque entendí que no necesitaba entenderlo todo para confiar. Lo único que debía hacer era permanecer en Él, aunque no lo sintiera, permanecer en la fe, aunque doliera, permanecer en el amor, aunque el mundo me empujara al miedo. Esa fue la 7ª lección de aquella noche. El Espíritu Santo no viene para hablarte de teorías, viene para recordarte lo esencial, que el amor de Dios no se gana, se recibe, que su presencia no depende de tus obras, sino de su promesa, y que cuando uno escucha de verdad, incluso sin palabras, el alma deja de ser un lugar vacío y se convierte en un altar donde Dios habita. La batalla entre la mente y el alma. Cuando el espíritu cayó, todo dentro de mí quedó en calma, por un momento. Pero pronto la mente empezó a hablar otra vez, como una tormenta que se niega a morir. Esa parte racional que siempre busca explicarlo todo, comenzó a decirme que quizás lo había imaginado, que tal vez era solo una emoción, una reacción del cansancio. Y entonces entendí que la verdadera lucha no estaba afuera, sino dentro de mí. No era entre el bien y el mal. Era entre mi mente que necesitaba pruebas y mi alma que ya había sentido la verdad. La mente me decía que debía tener cuidado, que no podía confiar en algo que no entendía. Pero el alma, silenciosa, sabía que había encontrado algo que iba más allá de la lógica. Era una batalla invisible, un diálogo sin fin entre la razón que teme y la fe que insiste. Y en medio de esa tensión, comprendí lo difícil que es creer en un mundo que solo confía en lo que se puede medir.
Intenté razonar lo que había vivido. Analicé mis emociones. Busqué explicaciones. Traté de convencerme de que era algo natural, psicológico, humano. Pero cada intento de entenderlo con la cabeza hacía que el corazón se apagara un poco más, hasta que el espíritu, sin palabras, volvió a recordarme lo que ya había aprendido. Dios no se entiende, se experimenta, y mientras intentes comprenderlo con los ojos del intelecto, se te escapará entre los dedos. La fe no niega la razón, pero la trasciende. No la destruye, la eleva. Y sin embargo, qué difícil es dejar de pelear con la mente, porque la mente busca control, busca certezas, busca explicaciones, pero el alma busca descanso, busca verdad, busca entrega. Dos voces, dos caminos. Una te dice, comprueba. La otra te dice, confía. Una te recuerda el miedo. La otra te invita al salto. Me di cuenta de que esa batalla no era nueva. Siempre había vivido en ella, pero nunca la había reconocido. ¿Cuántas veces había sentido un llamado interior y lo había apagado con razonamientos? ¿Cuántas veces Dios me habló en lo profundo y mi mente lo silenció con dudas? Porque el miedo a ser ingenuo es más fuerte que el deseo de ser libre. Sin embargo, la fe no es ingenuidad, es valor. Es el coraje de creer incluso cuando el pensamiento dice que no. Esa noche me vi dividido, pero también comprendí que el espíritu no venía a eliminar mi mente, sino a pacificarla, a recordarle su lugar. Que pensar no es un pecado, pero creer sin depender del pensamiento es una forma más alta de sabiduría. Dios no pide que apaguemos la razón, pide que la sometamos a la fe, que permitamos que el alma lidere cuando la mente ya no puede ver. Fue una guerra silenciosa y al final no ganó ninguno, porque en realidad no se trataba de destruir la mente, sino de integrarla al alma, de dejar que el pensamiento se rinda ante lo que no puede explicar. Cuando comprendí eso, todo se calmó. La mente dejó de resistirse y el alma dejó de luchar. Era como si el espíritu hubiera puesto orden en el caos interior, como si las dos partes de mí se reconciliaran bajo una misma verdad. La fe no anula la razón, la purifica, y fue ahí donde lo entendí. La mente busca seguridad, pero el alma busca sentido. Y solo cuando ambas se rinden ante Dios, el ser encuentra la paz. Porque el espíritu no viene a dividirte, viene a unirte. No te pide que dejes de pensar, te enseña a pensar desde la luz. No te pide que dejes de sentir, te enseña a sentir con propósito. Esa fue la octava lección de aquella noche. La fe no es un escape de la razón, es su plenitud. Es cuando el alma toma la mano de la mente y juntas aprenden a creer. Y cuando eso sucede, la duda deja de ser enemiga y se convierte en puerta, porque solo el que ha dudado y sigue creyendo conoce lo que significa confiar de verdad, la paz que llegó sin explicación. Después de la batalla interior entre mi mente y mi alma, el cansancio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no era el peso de la desesperanza, era una especie de rendición silenciosa. Dejé de pelear por entender, dejé de buscar respuestas, y en ese instante, sin aviso, sin razón, sin lógica alguna, la paz llegó. No entró con ruido ni con emoción intensa. Fue como un amanecer lento en el corazón, una luz suave que no cegaba, pero lo transformaba todo. Esa paz no tenía explicación, no dependía de que las cosas estuvieran bien, porque nada había cambiado afuera. Los problemas seguían ahí, las preguntas también, pero dentro de mí algo se había apagado. El miedo, esa fue la primera señal.
El miedo se fue como se va la noche ante el sol, sin resistencia. Me di cuenta de que la paz no era la ausencia de lucha, sino la presencia de Dios en medio de ella. Me quedé quieto, sintiendo cómo el aire parecía distinto. No era solo respirar, era como si cada inhalación trajera consuelo. No venía de mí, no era producto de mis pensamientos, era un regalo. Comprendí que cuando el Espíritu Santo entra en el alma, no necesita explicaciones, porque su presencia basta. La razón se rinde ante lo que no puede analizar, y el corazón simplemente descansa. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recordé las palabras del Evangelio. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora lo entendía. El mundo ofrece una paz que depende de circunstancias, de control, de seguridad. Pero la paz de Dios no depende de nada de eso. Es una paz que brota en medio del caos, que florece en el desierto, que canta en la oscuridad. Una paz que no promete ausencia de dolor, sino presencia de propósito. Esa noche no escuché más voces, no hubo más visiones, solo una certeza inmóvil. Dios estaba allí, y eso era suficiente. Era como si el alma hubiera encontrado por fin su lugar. Una quietud dulce, profunda, casi sagrada. Y comprendí que esa paz no llega cuando uno se esfuerza por alcanzarla. Llega cuando uno deja de resistirse, cuando uno deja de luchar contra lo que no puede cambiar y decide confiar en aquel que nunca cambia. Mientras esa paz me envolvía, entendí algo más. No era solo consuelo, era dirección, porque la paz del Espíritu no es pasividad, es guía. Donde hay paz, hay presencia divina, y donde hay presencia divina, hay camino. Esa noche no me dijo hacia dónde ir, pero me mostró cómo andar, en calma, en fe, en amor. No necesitaba más. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran de tristeza, eran lágrimas limpias, de alivio, de gratitud. No por lo que había recibido, sino por lo que había comprendido. Que Dios no siempre cambia la realidad exterior, pero siempre transforma la interior. Que la verdadera victoria no es salir del valle, sino caminar en él con serenidad. El tiempo pareció detenerse. No sé si pasaron minutos o horas, pero el alma ya no medía el reloj. La mente se aquietó, y el cuerpo descansó como no lo hacía desde hacía tiempo. Y fue entonces cuando supe que esa paz no era mía, era suya. Que el Espíritu no había venido a visitarme, sino a quedarse. Esa fue la 9ª lección de aquella noche. La paz de Dios no se explica, se vive. Llega cuando uno suelta el control, cuando deja de exigir respuestas y simplemente confía. Es la paz que no depende del por qué, sino del quién. Porque cuando sabes quién está contigo, ya no importa lo que falte. Esa paz no es un momento, es una presencia. No es un refugio temporal, es un estado del alma que aprende a descansar en la fidelidad divina. Y aunque el mundo se mueva, aunque todo cambie, esa paz permanece. Porque una vez que el Espíritu la deposita en ti, ningún ruido exterior puede volver a romperla. La fe que nace del silencio. Con el paso de las horas, la paz se volvió compañía. No necesitaba hablar ni pedir. Bastaba con respirar para sentir que algo más grande me sostenía. Y en medio de ese silencio vivo, comprendí algo que antes solo había escuchado en palabras ajenas. La fe verdadera no nace de los milagros, sino del silencio. Nace cuando uno deja de buscar pruebas y empieza a confiar sin condiciones. Durante mucho tiempo pensé que tener fe era sentir a Dios, emocionarme, vivir experiencias intensas.
Pero aquella noche me enseñó lo contrario. La fe más pura aparece cuando no sientes nada, y aún así eliges creer. Cuando el alma no ve, pero decide permanecer. Cuando sigues orando sin oír respuestas, sin señales, solo con la convicción de que Él sigue siendo Dios, aunque todo parezca lo contrario. El silencio se volvió mi maestro. En él, cada pensamiento se fue afinando, cada miedo se fue diluyendo. Me di cuenta de que muchas veces Dios calla no porque se aleje, sino porque está formando raíces en el corazón. Las raíces no hacen ruido, pero son las que sostienen el árbol cuando llega la tormenta. Así es la fe, invisible, pero invencible. Recordé cuántas veces me había sentido abandonado por no oír su voz, sin entender que el silencio era su lenguaje más profundo. El Espíritu me hizo entender que cuando el alma madura, ya no necesita señales, necesita presencia. Ya no busca respuestas, busca permanecer en el amor. Y esa madurez solo se alcanza cuando uno atraviesa el silencio sin huir. No es fácil. La mente se impacienta, el corazón se vacía, el tiempo parece eterno. Pero ahí, en ese aparente abandono, se forja la fe que no depende de emociones, sino de decisión. La fe que no cambia cuando cambian las circunstancias, la que no exige sentir para saber, la que camina con los ojos cerrados porque confía en las manos que la guían. El Espíritu me mostró sin palabras que hay una diferencia entre creer y tener fe. Creer es aceptar que Dios existe. Tener fe es vivir como si su amor fuera suficiente incluso en la oscuridad. Y esa oscuridad, lejos de ser castigo, se convierte en el lugar donde el alma aprende a escuchar de otra manera. Mientras pensaba en esto, una calma honda llenó mi pecho. Sentí que no tenía que demostrar nada, que no debía esforzarme por entenderlo todo. Solo debía permanecer, porque la fe no siempre te saca de la tormenta, pero siempre te enseña a cruzarla sin ahogarte. Comprendí que no tener respuestas no era falta de fe, era parte del proceso. La fe no elimina las preguntas, las sostiene. Esa noche no vi ángeles, no escuché voces del cielo, pero algo cambió en mí. El silencio que antes me asustaba se volvió un lugar seguro. Era como si el alma finalmente entendiera que no estaba sola en la oscuridad, que el silencio no era ausencia, era intimidad, que Dios estaba más presente que nunca, solo que había decidido no hablar con palabras, sino con paz. La fe que nace del silencio no depende de lo que se ve, sino de lo que se sabe en lo más profundo. Es una fe que no se mueve con el viento de las emociones, ni se derrumba con las decepciones. Es una fe que se levanta cada día aunque no sienta nada, y aún así dice, creo. Esa fe no se aprende en los días fáciles, se forja en las noches donde el alma solo tiene el eco de su esperanza. Esa fue la 10ª lección de aquella noche. La fe no se construye en la abundancia, sino en la ausencia. No en el ruido de los milagros, sino en el silencio de la espera. Porque solo el que ha caminado por el desierto sin dejar de creer, sabe lo que significa confiar de verdad. Y cuando la fe nace del silencio, ya nada la puede destruir. Ni la duda, ni la distancia, ni el dolor. Porque esa fe ya no depende de lo que Dios haga, sino de quién Él es. Y cuando el alma comprende eso, deja de exigir y empieza a amar. Y en ese amor silencioso, encuentra el descanso que buscó toda su vida, el amanecer del alma. No recuerdo en qué momento la oscuridad empezó a volverse clara. No fue el sol quien iluminó la habitación, fue algo más sutil, más profundo. Era el alma despertando. Después de tantas horas de silencio, de lágrimas, de espera, una luz invisible comenzó a extenderse dentro de mí.
No era una emoción ni una euforia, era serenidad. La misma serenidad que llega cuando entiendes que no necesitas más señales porque ya sabes quién camina contigo. Esa madrugada algo cambió. No en el mundo exterior, sino en mi interior. Las cosas seguían igual, pero yo ya no era el mismo. Sentía que una parte de mí había sido limpiada, que el peso que me había acompañado por tanto tiempo se había disuelto sin darme cuenta. El Espíritu Santo no solo me había hablado, me había transformado. Me había tomado de la mano sin que yo lo notara y me había guiado del dolor a la paz, de la duda a la certeza, del miedo a la fe. El amanecer del alma no llega con ruido, llega con gratitud. Una gratitud silenciosa, sin palabras, que brota cuando comprendes que sobreviviste a una noche sin explicaciones y aún así sigues creyendo que Dios estuvo en cada lágrima, en cada silencio, en cada respiración, que su amor no se ausentó ni un segundo, aunque tu corazón no lo sintiera. Miré el cielo por la ventana. El día apenas despertaba. La luz del sol tocaba los bordes de las cosas con una delicadeza que me conmovió. Era un recordatorio de lo que había pasado en mi interior. El amanecer no era solo afuera, también dentro de mí. Y entonces lo entendí. Cada noche tiene su propósito. Cada oscuridad guarda una lección. Dios no permite la noche para castigarte, sino para enseñarte a reconocer la luz cuando llega. Durante esa transformación silenciosa, recordé todas las veces que creí que no iba a poder más. Todos los momentos en que pensé que la fe se había apagado, pero ahí estaba, intacta, más viva que nunca, y supe que el Espíritu había estado trabajando mientras yo pensaba que nada pasaba. Porque la fe no siempre se ve en movimiento, muchas veces crece en silencio, como el sol antes de salir. El amanecer del alma no se trata de sentir felicidad, sino de reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, de saber que incluso las heridas tienen sentido cuando las miras desde el amor. Comprendí que el Espíritu no vino solo a consolarme, vino a darme una nueva mirada. Ya no veía mi historia como una cadena de errores, sino como un camino de aprendizaje. Cada caída había tenido un propósito, cada silencio una respuesta, cada noche una promesa escondida. Esa comprensión me llenó de una alegría distinta, no una que grita, sino una que reposa. Porque cuando el alma amanece, no necesita pruebas, solo agradece. Agradece lo vivido, lo perdido, lo aprendido. Agradece incluso lo que dolió, porque ahora sabe que fue parte del proceso. Y en esa gratitud, el Espíritu encuentra su morada. La luz del nuevo día entró por la ventana y me di cuenta de que la oración no había terminado, apenas comenzaba. Porque orar no es solo hablar, es vivir desde la conciencia de que Dios está en todo. El amanecer del alma no es un punto final, es el inicio de una vida distinta, una vida guiada por la paz que no se apaga, por la fe que no depende de ver, por la certeza de que el amor de Dios nunca falla. Esa fue la 11ª lección de aquella noche. El amanecer no siempre viene después del sueño, a veces llega después de la rendición. Y cuando el alma amanece, el pasado ya no duele, el presente se vuelve sagrado y el futuro deja de dar miedo. Porque donde la luz del Espíritu entra ya no hay sombra que permanezca. El amanecer del alma no fue un momento, fue un nacimiento. Y supe entonces que aquella noche, más que una experiencia, había sido una revelación. El Espíritu no vino solo para consolarme, vino para despertarme, para recordarme que aún en las noches más oscuras, Dios sigue haciendo salir el sol dentro del corazón. Esta noche, tal vez Él también te hable. Y ahora, mientras pienso en todo lo vivido,
En esa noche que empezó con cansancio y terminó en presencia, siento dentro de mí el deseo de decirte algo. Quizás hoy sea tu turno. Tal vez esta noche, cuando apagues la luz y el silencio te envuelva, el Espíritu Santo también quiera hablarte. No esperes una voz fuerte, ni una señal evidente. A veces Él llega como llegó a mí, sin anunciarse, sin ruido, pero con una ternura que desarma cualquier miedo. Quizás tú también has sentido ese vacío que duele, esa pregunta que no encuentra respuesta, esa soledad que parece eterna. Y tal vez creas que Dios te ha olvidado, que tu oración se perdió en el aire. Pero quiero que escuches esto con el corazón. Nada de lo que le has dicho a Dios se ha perdido. Cada palabra, cada lágrima, cada suspiro ha sido recogido por Él. Su silencio no es distancia, es trabajo invisible. Está obrando en lo que no ves, preparando lo que todavía no entiendes. Esa noche aprendí que el Espíritu Santo no llega a los que se sienten fuertes, sino a los que se rinden. No busca templos de piedra, busca corazones dispuestos. Entra donde el alma se abre, incluso si lo hace temblando. Él no necesita grandes discursos, solo una frase sincera, una frase como la mía: aquí estoy, te necesito. Si esta noche pronuncias esas palabras desde lo más profundo, el cielo se abrirá sin que lo notes. No sé cuál es tu dolor, ni cuál es tu miedo, pero sí sé que no estás solo. Sé que hay una presencia que te sigue, aunque no la sientas. Que el Espíritu te ha estado rodeando desde siempre, esperando el momento en que dejes de correr y empieces a escuchar. No hay corazón tan endurecido que Él no pueda tocar, ni herida tan vieja que no pueda sanar. Lo que te pesa, lo que callas, lo que escondes, Él lo conoce todo. Y aún así, te ama con la misma paciencia con la que sostiene el universo. Quizás pienses que no eres digno, que has fallado demasiadas veces, que ya es tarde. Pero Dios no mide el tiempo como tú. Para Él, siempre es hoy. Siempre es posible empezar de nuevo. No necesitas ser perfecto, solo sincero. No necesitas tener todas las respuestas, solo el valor de decir: ven, Espíritu Santo, entra en mi noche. Y te prometo que lo hará. Quizás no lo sientas de inmediato, pero lo sabrás. Lo sabrás cuando el peso del alma empiece a volverse más liviano, cuando el silencio deje de doler, cuando la paz comience a respirar dentro de ti sin razón aparente. Porque ese es el lenguaje de Dios: transformar sin ruido. Él no cambia las cosas desde fuera, las cambia desde adentro. Entra en tu oscuridad y enciende una pequeña luz. No te promete que todo será fácil, pero sí que nunca volverás a caminar solo. Y cuando eso ocurra, cuando sientas su presencia por primera vez, entenderás que lo único que Él quería era encontrarte justo ahí, en tu debilidad, en tu verdad. Esta noche puede ser igual que todas, o puede ser el comienzo de algo nuevo. Depende solo de una cosa: que te atrevas a abrir el alma. No necesitas palabras bonitas, solo sinceridad. No necesitas fuerza, solo un poco de fe. Porque cuando el corazón se entrega, el Espíritu entra. Y cuando Él entra, nada vuelve a ser igual. Esa fue la última lección de aquella noche. Dios sigue hablando. No lo hace a través del ruido del mundo, sino en el susurro del alma. Y si esta noche decides quedarte en silencio, no para pedir, sino para escuchar, puede que descubras lo mismo que yo descubrí, que Él siempre estuvo ahí, esperando ese momento. Y cuando eso suceda, cuando el Espíritu Santo toque tu corazón, no necesitarás entender nada. Solo sabrás que el amor te encontró, que la noche ya no da miedo,
que la fe se volvió hogar y que la voz que parecía venir de lejos siempre habló desde dentro de ti. Esa noche cambió mi vida, y esta, tal vez, cambie la tuya, porque cuando el alma dice, aquí estoy, te necesito, el cielo siempre responde,